ahora quiero invitar a una doctora que fue la primera que hace unos años yo invité a trabajar conmigo y entre dimes y diretas me refiero a la pandemia. Recién nos estamos realmente organizando como equipo, pero no es la única. Ya están acercándose más también, además por causas de necesidad. Ahora la estoy buscando a María José Mattioli. Originalmente, como todos en estas carreras, venimos de otras áreas y ella viene de la tocoginecología. Ahora espérate que la logre ubicar para que me aparezca la invitación. ¿Qué Me tal? parece que sí, lo logramos. ¿Cómo te va? ¿Me estás escuchando? ¿Bien? Perfecto, todo muy bien. Pero qué bárbaro. Yo ya me estoy sacando estas cosas para que sea el momento de comenzar a ahorrar melatonina. Por eso Totalmente. me pongo ya los anteojitos y no me perturba. Bueno, Majo, contanos un poquito, aunque hablé 2 minutos recién, acerca de tu recorrido y cómo llegaste, por supuesto, a la medicina, primero ortomolecular, creo que después también a otras. Bueno, es un largo camino que nos cruzó en 2017, 2018 por primera vez, pero bueno, yo ya venía hacía muchos años buscando respuestas a preguntas que nunca encontrábamos, ¿sí? Que nunca encontramos cómo poder resolver algunos pacientes complejos que vienen con más que consulta, en mi caso ginecológica. Siempre traían emociones, traían conflictos no resueltos, que en la consulta salían y no sabía qué hacer. Claro. ¿Y cómo Eso, ayudar? ¿Por dónde empezar? exactamente, por dónde empezar. Y en ese momento te hablo de que yo tengo 22 años de especialista ya y era muy jovencita y no encontraba la forma y había un momento en el cual eh, a uno lo pone, lo angustia no poder ayudar a los demás, no poder estar en ese lugar de no resolver los problemas que el paciente le trae, que son más que un Papá Nicolau, una ecografía o hacer un examen de mamas. Así que en ese momento empecé con un camino de estudiar y aprender lo que era el tratamiento con flores de Bach. Después le sumé Ujú. California, le sumé otros procesos florales, pero bueno, tampoco alcanzaba, Claro. porque me quedaba en la emoción, pero el síntoma a veces y el paciente mejoraba parcialmente, pero toda la parte clínica faltaba. Seguía tratando desde la medicina convencional, desde la medicina alopática, que tampoco me convencía. Después empecé con un proceso de propio, de como me parece que nos pasa a la mayoría, de querer mejorar mi calidad de vida y empecé a indagar y investigar sobre la nutrición, sobre mi propia nutrición. Y bueno, ahí empecé con todo lo que era eliminación de gluten, eliminación de hidratos, de a poco, hasta que di con el curso de cambio de paradigma en la alimentación, ese que fue, que convocaste un El montón que de hicimos en el médicos. teatro de la Exacto. clínica de medicina, ahí Y ahí apareciste tú. Pero es que fue. yo no te recordaba de ese evento. Cualquiera que lo quiera ver lo tiene en YouTube. Cambio de paradigma de la alimentación mundial. Sí, lo tiene en Claro, y YouTube. ahí lo que dije fue, claro, era acá, era por acá. O sea, lo que me faltaba no era solamente gluten, que es lo que uno Claro. siempre trata o elimina, ¿no? Gluten como sustancia tóxica al intestino y dañina. No, había un montón de otras cosas más que había que terminar de eliminar y erradicar para que terminara de tener una visión, que es lo que hoy llamamos, ¿no?, antiinflamatoria, entre el equilibrio entre la inflamación y la antiinflamación, que veo que hay un montón de nuestros pacientes conectados que ya conocen de esto, porque vamos Ah, me instruyendo y encanta hablando. que se les Totalmente, fije mucho más todo porque cuando uno entiende qué le pasa, adhiere más también, ¿eh? Esto es totalmente. una realidad.
totalmente. Y Así en ese que, momento yo no te recuerdo, había 200 personas y yo no te recuerdo no, y de ahí aquel día. dije, chao, tengo que empezar. Yo ya había hecho también un curso de medicina del estrés, había hecho mi posgrado de Mm. medicina del estrés y tenía un montón de otras cosas hechas más pequeñas. Pero dije, no, va por acá. O sea, Claro. creía que, o sea, sentía que ese era el camino, terminar de entender a la medicina desde la bioquímica, desde la fisiopatología de las enfermedades. Y bueno, el haber estado también dentro de una especialidad que es la tocoginecología hace que también uno tenga una visión más clínica de los pacientes, porque terminamos siendo los clínicos de la paciente ginecológica y también de la embarazada. Más allá de Seguro. que es la fisiología que aborda dos seres, el de la mamá y el bebé, pero termina siendo un clínico, porque te pueden llegar con cualquier patología las embarazadas y las tenés que manejar. Desde una Un hipertensión, una clínico diabetes. complejo, complejo, porque estás manejando el del adulto y también del CBB, que quieras o no, los distintos estadios encima. No es lo mismo el primer Exactamente. trimestre que el tercer trimestre, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Entonces todo eso lo que hace es que uno tenga una visión diferente. Por ahí, bueno, a veces vienen por ahí hombres y dicen, ay, pero sos ginecóloga. No, no, tranquilo, que después hay un montón de formación atrás. A las personas siempre se las ve como únicas y repetibles, independientemente de si sean hombres o mujeres. Y la visión es muy distinta en la que hacemos. Porque al hacer una Bueno, porque visión, exacto, luego tú viniste a hacer la ortomolecular claro, y la psiconeuroinmuno y por eso abarcas ahora también a los señores, no es que, no, no, exactamente. no te quedaste allí. Y No, no, bueno, y no. ahí después adheriste a hacer un curso conmigo y me tuviste que aguantar a mí, pobrecita. Bueno, ese es el momento de mayor quiebre, yo creo que mental y emocional que uno tiene, es en el que tiene que reaprender todo lo que estudió, pero Ujú. lo que me pasó fue también que integré todo, porque fue Claro. como, ahí fue el momento donde dije, ah, perfecto, era por acá, esto era por acá, tenía que empezar, y ahí es como que te da todo el círculo de haber integrado todo lo que fue medicina del estrés con el abordaje diferente de lo que nos enseñan también en medicina del estrés, que es a trabajar con fármacos, de trabajar modulando la bioquímica de ese paciente que viene totalmente desintegrada, porque es casi una desintegración la que se tiene cuando el paciente está estresado. Ya Por lo lo creo. cual, Estamos hablando del el desequilibrio de los neurotransmisores cerebrales, el desequilibrio del hipotálamo, de la hipófisis y del resto de las glándulas. Por eso estrés es tan un cuadro clínico, pero endocrinológico también. total, Sí, pero sí, aparte obviamente que eso. impacta Dime. directamente sobre el intestino, impacta sobre el sueño, impacta sobre la calidad de vida, impacta sobre la energía que tiene ese paciente, sobre el estado de ánimo. Es un cuadro muy desesperante porque a veces cuesta un tiempo hasta que uno puede recuperar al paciente. Y bueno, hay que hacer también una contención, hay que abordarlos integralmente, ¿no? Y hay que hacer docencia. ¿Y tú Ujú. cómo sería al día de hoy tu visión de la medicina ortomolecular? Porque sé que también luego vendrán más cosas, porque la medicina integrativa luego abarca más. Y hacia ello vamos, pero la medicina ortomolecular, dime tú si no estoy equivocada. Para mí es el gran eslabón perdido que une la medicina convencional con el resto de las medicinas. ¿Se entiende? Yo creo que dentro de las medicinas complementarias, o sea, tenemos varios tipos de medicinas complementarias. Las que más conocidas también son las vibracionales, como también nombré las flores, como nombré, también está la homeopatía, está lo que es el Reiki, terapia neural, bueno, hay un montón de vibracionales. Pero lo que tiene la medicina ortomolecular es que le recupera la estructura y la función de los tejidos al poder darle a nivel bioquímico a las células el sustrato que necesita para que esa célula comience a funcionar bien y recupere su función. Por lo cual estamos yendo hacia la base de, si queremos ir hacia el fondo de la causa del problema que tiene ese paciente, estamos yendo a la base, estamos cambiando el cimiento, ¿sí? Que en ese momento quedó, como decíamos, desintegrado, ¿no? Sea cual sea la Por lo menos patología.
a su base u origen material. Eso es cierto. Exactamente. Estamos hablando de molecular o de orden Exacto. molecular, entonces si vamos a los orígenes materiales, sin duda. Después Ujú. por eso quedará más profundizando los orígenes energéticos, que yo respeto enormemente. Y Majo, más allá de que podemos después hacer un ping-pong de preguntas, ¿a vos cómo te parece que se está llevando toda esta medicina? ¿Cómo la estás observando desde hace unos añitos que la estás practicando? Bueno, el tema de estar con vos hace que uno tenga que pensar todo el tiempo el paciente. O sea, es un desafío constante el tener a cada uno de nuestros pacientes delante porque en ese es el momento que tenemos que decidir y definir por dónde va a ir el orden del tratamiento. Por lo cual, uno enseguida tiene que tener una visión global e integral de ese paciente para saber por dónde empezar y cuál va a ser el plan a futuro. Por lo cual es Y es algo que como tiene que que ser yo a veloz. veces, sí, pero le digo a los pacientes que ayuda mucho esta medicina al médico a luchar contra su Alzheimer, ¿no? Porque tenés que estar Totalmente. activando constantemente porque te tenés que estar adaptando a esa persona totalmente individual, totalmente indivisible y encima ese proceso que está viviendo hoy, que no es lo mismo que le va a pasar dentro de 6 meses. O sea que siempre hay una variación. Por eso que, y sabes que siempre cuando doy clase, lo he dicho desde hace años, acá los protocolos no funcionan. No Exactamente. funcionan los protocolos. Entonces, que la misma fórmula para todo el mundo es algo que cuando vean algo así, huyan. No crean que eso les va a servir de transformación, porque ustedes son únicos y el momento y la circunstancia en el cual están enfermos también es única. Por eso el razonamiento que nosotros hacemos tiene que ser rápido, pero al mismo tiempo eficaz y entrenado a su situación personal actual con cómo está la bioquímica cerebral, digestiva, qué come, cómo duerme. Es decir, son muchas las variables que tomamos para llegar a un diagnóstico. Y tampoco el diagnóstico, Majo, creo que te colgaste, ¿puede ser? Aquí estoy de Ahora vuelta. sí. ¿Qué pasó? Se cortó. Bueno, Acá entonces ya estamos. estás de vuelta. Pero sí, sí, tal cual. Estábamos, Coincido con vos en lo de la individualidad bioquímica, en lo de no repetir las fórmulas, en tratar de enseñarle también a nuestra audiencia que eso termina siendo lo mismo que tratar al paciente con medicina alopática porque deja de ser personalizado y es para A, le así doy es. B, en realidad en vez de razonar qué le está pasando a nuestro paciente y cómo tenemos que empezar a trabajarlo. Y que bueno, que cada receta que le doy el primer día, seguramente que a la segunda consulta va a variar y a la tercera consulta va a variar. Y lo que intentaremos es que en un futuro ese paciente no se quede con tanto que le damos por ahí de protocolos la primera vez. No, ¿Sí? pero para Porque nada. Acá exactamente. hay alguien que pregunta cuál sería el tratamiento para el trastorno de ansiedad. Y nosotros siempre estamos, o por lo menos yo, tú me corriges, preguntando cuál es el origen de esa ansiedad, qué considera esa persona en particular, porque es su historia, yo no la conozco, qué lo originó, cómo evolucionó eso, si llegó o no al insomnio, y luego que me diga a lo largo del día, yo sé que hay mayor predominancia que a lo largo del día tengamos más ansiedad o estemos peor después de las 19 horas, porque la estadística dice que la serotonina cae después de las 19 horas, pero hay gente que no tiene serotonina ni hace 10 años, con lo cual las 24 horas del día no va a tener serotonina, y ahí tenemos que individualizar totalmente qué es lo que vamos a poner desde la bioquímica pura y dura, porque lo que la gente quizá no tiene claro es que los descubrimientos bioquímicos son para siempre, o por lo menos para miles de años. O sea, es la naturaleza la que Totalmente. estamos estudiando y nos demuestra eso. Las drogas no, las drogas cambian tan frecuentemente como su, digamos, nivel de ganancia lo permite, como para después tener otra patente y otra patente y otra patente. Por eso, al final tenemos 20 drogas con un mismo mecanismo de acción. La naturaleza, una vez que se descubrió, es así, pero tenemos que adaptarla
a las circunstancias de cada uno de nosotros. Ejemplo, el triptofano me va a producir serotonina, pero quizá tengas una pésima absorción del triptofano en tu aparato digestivo. Y ahí es en donde esa bioquímica, que es pura y dura ciencia dura, se transforma en el arte que el médico sí va a tener que orquestar. El arte, la medicina en sí mismo es un arte. Entonces, por eso, si es un arte, tu pincelada va a ser tuya y mi pincelada va a ser mía. En cambio, el que trabaja con fórmulas prefabricadas y protocolares no ejerce el arte de la medicina. No lo ejerce. Está haciendo copias de algún pintor bueno, ¿está? Valga la redundancia que estoy diciendo. Y también y decime, Majo. Sí, decime. No, porque tenemos otra pregunta, pero antes decime. Dale. Últimamente lo que estoy viendo también, ¿no? Es como a la medicina alopática la veo como algo como sectario, ¿no? Porque nos obligan, en parte, o nos enseñan a que nuestra lapicera siempre vaya a escribir lo mismo. Para ansiedad doy una benzodiazepina. Y si se hace la medicina ortomolecular desde el mismo lugar, se termina haciendo lo mismo. Nos convertimos en repetidores y no nos convertimos en pensantes. Entonces creo que es claro que para pensar tenés que estudiar antes, ¿eh? Tenés que tener la bioquímica ajustadita. Te tiene que gustar y lo tenés que entender, porque si no es muy difícil poder comprender por dónde van los procesos bioquímicos para que el paciente se estabilice rápidamente, porque los pacientes lo que quieren es estar bien. Y a veces vienen muy desequilibrados, donde realmente los mirás y decís, ¿por dónde empiezo? Bueno, ¿qué es lo que más te molesta? Porque a veces hay que preguntarles, ¿qué de todo esto que te pasa es lo que más te desestabiliza tu día a día? Porque a veces son pacientes que vienen con 10, 15 fármacos. Ninguna duda, y eso lo estamos viendo cada vez más con sus efectos adversos y sus interacciones. Pero es verdad, y que siempre se lo digo yo a los pacientes, más allá de la patología que traigan, es que el sueño es lo primero, porque mi cerebro tiene que empezar a funcionar bien para que el resto funcione bien. Entonces, por eso siempre empezamos a tratar de mejorar su bioquímica cerebral en todos los órdenes. Totalmente. Y ya que, bueno, vos te formaste en medicina ortomolecular primero conmigo, después tal vez anduviste también con algún otro maestro, otro profesor. Y mi pregunta es, ¿tienes idea las diferencias que pueden haber con la medicina funcional primero? A ver, con respecto a la medicina funcional y la ortomolecular, la funcional va también más a todo el aspecto biofísico social del paciente y a todo lo que lo rodea. Pero en realidad también nosotros terminamos haciendo un abordaje de medicina funcional e integrativo, porque cuando vos al paciente lo tenés enfrente, también le estás preguntando realmente cómo vive, con quién vive, cuántos problemas tiene, qué le pasó en su vida, qué le gustaría hacer en un futuro, por lo cual en realidad es la herramienta que nosotros tenemos, la medicina ortomolecular, para tratar funcionalmente a nuestros pacientes. Esa sería mi visión, ¿sí? Y en lo integrativo... Yo quiero aclarar un poquito la mía. Yo quiero aclarar un poquito la mía, porque es más histórica, nada más que porque te llevo varios años de edad y también de historia con la ortomolecular. Y en la historia en sí mismo, la funcional no existía para nada, ni de nombre, y para los 54, 56 fue Linus Pauling y otros muchos maestros más, que fueron premios Nobel también, y que ahondaron mostrándonos esto, la naturaleza, cómo se podía definir a la bioquímica y a la fisiología, y luego cómo se iba enfermando desde sencillamente lo que lo contaminaba o de los nutrientes que carecía. Y varios años pasaron, pero varios, te diría más de 30, y entonces después yo lo vi nacer, porque sinceramente ya estaba en la ortomolecular del año 2003-2004, y empezaron a hablar de funcional, e incluso patentaron la medicina funcional. Sabes que tú no puedes poner que haces medicina funcional si no sé qué tenés que responder, o una cosa que... Claro. Yo el otro día dije a un grupo de colegas y amigos, ¿no?, que las patentes no le sirven a los pacientes, esa es la verdad. Sí. Así de fácil.
y las cosas que no tienen patentes como las vitaminas, sí, les sirven mucho, por ejemplo. Entonces, yo lo que vi en las formaciones de funcional es que hay como una especie de más sirve, ¿no? Porque a los médicos les sirve todo para salirse de la medicina convencional, pero una visión y una enseñanza más desde la fisiología de los sistemas, de los aparatos cardiovascular, un poco de metabólico, endocrino, gastrointestinal, pero no llegan a la bioquímica. Claro. No llegan a la bioquímica. Entonces, si yo te pregunto, decime cómo es la síntesis del colesterol y con qué se intercepta, y te hago las vías metabólicas bioquímicas, ni idea. Entonces, para ahondar en el origen de un problema molecular y poder ir allí, como quien dice un francotirador, yo siempre les dije Claro. a ustedes, si uno es francotirador, sabe a dónde apunta y sabe que ahí tengo que poner la bala. Y gastó una bala, Y o tres cuanto o más cuatro simple balas. la fórmula, es porque uno más Cuando sabe más de sabes bioquímica. de bioquímica, Es porque más más sabe de simple es bioquímica. el tratamiento que le vas a Claro, poder dar a tu exactamente. paciente. Exacto. Eso es Porque algo la muy otra es, importante. Por eso, llegan a veces con recetas que tienen 70 cosas. Y muchas veces de esas 70, 68 son, como habíamos dicho, recetas preformuladas. sí, sí. Preformulada Eh, significa que viene una que ya viene. fórmula elaborada y Exacto. entonces no hay una adaptación personalizada en ese momento para ese paciente, que está hoy, por ejemplo, con insomnio, con acidez, con hipertensión y lo tienes que adaptar al día de hoy, como está, más una Ujú. disbiosis y una infección urinaria. Bueno, todo ese combo lo tiene hoy y no lo tuvo ni ayer, ni anteayer, ni el vecino que pasó antes que él. Entonces, por eso, esa es mi visión, ¿no? Que cuando uno quiere ahondar, tiene que ir a lo molecular. Y si va a lo molecular, y no queda otra que estudiar bioquímica, ¿sí? Ujú. Entonces yo Exacto. eso sí lo he podido observar. ¿Y qué nos pasa? Que de repente vemos varios pacientes que, pobres, me parte el alma, ¿no? Están circulando de consultorio en consultorio, circulan mucho de médico en médico, y a pesar que están buscando en esta área grande, no encuentran la solución, ¿no? Amén de que, y es cierto, que la bioquímica no es solo de nuestro cuerpo, sino también de los alimentos, porque tengo que saber cuál es la interacción Claro. de ese alimento con ese organismo. Entonces también esto se hace un poquito más complicado, pero invitamos que la profundidad de esto sí. ¿Y qué me dirías con respecto a la psiconeuroinmunoendocrinología? Qué palabra larga, ¿no? ¿Qué es primero y cómo la podemos relacionar? Bueno, en realidad es un abordaje también del paciente, no es más que eso, porque no es que encontraron una especialidad. En realidad lo que empezaron a ver es que las emociones se relacionaban con el sistema inmunológico, con el sistema neuroendocrinológico del paciente y pudieron ver determinados patrones de comportamientos de los ejes y de los órganos entre sí que hicieron que se puedan estudiar, pero cuando uno estudia realmente la PINE, que así se le dice, termina viendo que en realidad a todos los tratan igual, porque a A todos le ver, por terminan ejemplo, dando, dime cómo es eso, porque no, yo no conozco mucho qué pasa con la PINE. Vos estás haciendo el curso, por eso lo sí, ya quiero estoy saber. terminando la La María José maestría, está haciendo la maestría en la Facultad de Favaloro. Por eso sí. quisiera, porque hay mucha interacción entre estas medicinas, A ver, pero la gente sí, no puede ser confundida. no, no. La PINE en realidad es la base de la medicina integrativa. El problema que tenemos es que la PINE tal cual como se la da desde la medicina alopática, trata a los pacientes desde la medicina alopática. A eso no me gusta nada. Tú lo sabes. Entonces, en- totalmente, a mí tampoco. Pero cuando uno puede adquirir esos conocimientos profundos que vienen de especialistas en cada tema y los puede adaptar a lo que uno hace en el consultorio, que es el abordaje bioquímico, se arma un lindo cóctel en el cual uno empieza a entender y a comprender las redes. Ahora, ¿se puede llegar a lo mismo por otro camino? Sí, se puede llegar a lo mismo por otro camino, estudiando muchísima bioquímica y con lo que han sido tus cursos, porque en realidad yo siempre te digo, tampoco es que hay tanta diferencia entre lo que
hemos visto con vos y después lo que yo recibí en 2 años de maestría. Por lo cual es De reforzar los conocimientos. psiconeuroinmunoendocrinología, Exacto, o sea, esta maestría. O sea que vos exacto. podrías, suponete Hay si me cosas pones muy un ejemplo de interesantes. patología, ¿cómo? Y, por ejemplo, todo lo que es la miocardiopatía por estrés, que es un cuadro severo que se da en los pacientes, que parece un infarto, pero no es un infarto, que se da en los pacientes muy estresados, que por una gran dosis de catecolaminas que se liberan a la sangre por un disgusto, pongámosle para la audiencia que entienda, y Sí, terminan sí. trabajándolos con mindfulness, con meditaciones, eh, con técnicas para bajar el estrés y antidepresivos. Y en realidad Claro, nosotros sabemos claro. que tenemos un montón de cosas para darle a ese paciente que está estresado, pero un abanico de Es decir, posibilidades que como es si hubiera, gigante. ahí me falta el eslabón perdido de la bioquímica, por lo que me acabas de decir. O ¿Y sea, el por qué paciente liberó se va. catecolaminas? Tal cual. Claro, y el desequilibrio de neurotransmisores, y el proceso de oxidación, y el proceso de inflamación. Todo eso que, vuelvo a repetir, en los cursos se ve qué conexión bioquímica hay entre cada uno de esos procesos. Bueno, pero además, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Tenemos el receptor del GABA. Nos hablan en las primeras materias del receptor del GABA. Y vos ves todos los lugarcitos que hay para la glicina, el magnesio, la La benzodiazepina, el GABA, taurina, la la taurina, teanina. la tianina, pero del magnesio ni hablan, de algo básico, que estamos, no te estoy pidiendo que le den taurina o le den tianina. Estoy hablando de magnesio. Ujú. No existe. Entonces, partimos de esa base en donde se niegan una parte de los... Aclarando a la audiencia que el magnesio es el principal Claro, mineral relajante porque, digamos, es el catalizador de los potenciales inhibitorios, tanto de las membranas de las neuronas como de los músculos. Entonces es relajante, es vasodilatador, es broncodilatador y ayuda a dormir. ¿Está bien? exacto. Sí. Entonces, lo primero que ves es que ya hay un sesgo de la información, porque podrían tranquilamente decirme, mira, se puede tratar desde la alopatía, sí, pero le podemos dar magnesio. No, se tienen como que todos los minerales y las vitaminas están cubiertos con la alimentación. ¿Por qué? Porque también hay un sesgo ahí, en donde todos los valores diarios recomendados están dados sobre una base de una alimentación equilibrada. ¿Quién tiene una alimentación Mm, equilibrada? Nadie. Eso es lo que pasa con las embarazadas. Nos dicen valores diarios recomendados para darle a la embarazada. Te lo digo porque es mi área también. Y la embarazada come todo el tiempo pan con manteca. O por sin decirte, duda. o Y no fideos creo que le den o hidratos. importancia al tema nutricional tan No, importante. No hay sobre bioquímica todo, si no nos hacemos cargo de lo que entró al cuerpo. No podemos entenderlo, sino. cómo se digirió, qué absorbió, cómo está la microbiota. Hay tantas cosas desde que tienen relación con la alimentación, sobre todo que es otro factor de estrés, porque la alimentación también nos estresa al cuerpo, es uno de los principales estresantes también al llegar a nuestro cuerpo, más cuando es una mala alimentación, va a estresar y va a oxidar. Bueno, entonces hay un montón de cuestiones que desde la medicina alopática y desde una mirada, aunque sea PINE, también hay que corregirlas. No es que O uno sea, pueda aunque con sea psiconeuroinmunoendocrinológica, aclaralo porque la gente se puede perder. exactamente, exactamente. Desde la ¿Mm? psiconeuroinmunoendocrinología falta. ¿Sí? Falta la visión desde la medicina ortomolecular para que para mí sea integrativa. Yo lo he visto, sabes que tengo algunos colegas endocrinólogos, por cierto, o sea, de la medicina convencional, como mi especialidad, que tú te das cuenta que es de las que más se acercan a la psiconeuroinmuno, porque es psiconeuroinmuno Sí, endocrino. Y sin exacto. embargo veo que tratando de hacer lo mejor posible en todas estas áreas, igualmente al no tener conocimiento de ortomolecular no hay forma, No, porque no van a la profundidad de esos neurotransmisores más esas consecuencias. Vamos a hablar en más fácil. Si yo me estresé, es obvio que tengo una electricidad cerebral
el aparato locomotor me produjo contracciones musculares. Me hizo una pésima digestión, lo cual me aumentó la disbiosis, las alteraciones de todo tipo digestivas, hasta las litiasis vesiculares, porque está todo tan asincrónico, que es lo que forma parte del origen de las piedras en la vesícula. Y eso todo tiene que estar visto desde la bioquímica y por supuesto que también desde la psicología y desde los viejos patrones. Por eso a mí me parece fantástico abarcarlo desde la psiconeuroinmuno. Los patrones que son y los programas negativos que traemos o de nuestra infancia o de más allá, desde antes también. Exacto. Pero que son, yo le digo a mis pacientes, los tumores psíquicos son tumores, pero son energéticos, psíquicos negativos, que luego terminan en una úlcera o que terminan en una hipertensión. ¿Vale? Bueno, y también, entonces, obviamente que sabemos que también hay una herencia transgeneracional que ya está totalmente probada, que tiene que ver con la formación de los óvulos adentro de la panza de nuestras abuelas, madres, y que todo eso, lo que nuestras abuelas han escuchado, es lo que tal vez hoy se está representando en nuestras enfermedades, ¿sí? Tal cual. Acá alguien te está piropeando. Natalia Herrera, nuestros sistemas de creencias, por supuesto que lo tenemos que ver. Y acá dice Selva Papu, grandes cambios físicos por la doctora Mattioli. Muy bien, te felicito. Y Rosa es paciente del consultorio también. Ah, bueno, estás mirando tú nos están Rosa viendo los que ya nos conocen. Sí, pero lo que sí quiero que ustedes se den cuenta que estamos tratando de hacer una aclaración entre todos estos nombres y medicinas para que sepan que hay que estar siendo atendidos todos nosotros desde una visión bioquímica y personalizada, por cierto. Y Bajo, ¿vos qué me dirías, si lo ves incluso a futuro, que me encantaría, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo ves el desarrollo de la medicina ortomolecular en la tocoginecología? Porque creo que ahí hay un mundo muy grande por desarrollar. Bueno, desde mi lugar de trabajo estoy tratando de hacer todo lo que puedo, por lo menos para los médicos que tengo cerca puedan por lo menos empezar a escuchar, que ya eso me parece que es algo que puedan decir, acá hay algo que me está resultando y me está resonando. Segundo, no aclaramos que tú estás trabajando en el hospital de clínicas. Sí, estoy trabajando en el hospital de clínicas. Claro. Exactamente. Y tratando también de formar a los profesionales. Ya estoy también con otro profesor de la Universidad de Buenos Aires, que es el doctor Kekikian, con el profesor con el que ya trabajamos desde hace también años en todo lo que es la epigenética, los primeros 1000 días y todo lo que significa esa mamá estresada con ese bebé estresado y qué podemos darle para que mejore. ¿Sí? Y eso ya se está haciendo en ámbitos que nosotros queremos que eso ya llegue a ámbitos nacionales, que no nos quedemos nada más que en el consultorio, que se pueda brindar en la salud pública, que con pequeños actos uno puede cambiarle realmente el futuro a ese bebé por nacer y esa mamá. ¿Sí? Pero bueno, obviamente como en todo uno siempre tiene trabas, pero son los lindos desafíos, ¿no? Los de poder romper esos paradigmas, como vos decías, como vos venís siempre diciendo, y poder romper esas estructuras enquistadas que están de que de determinada cuestión se trata de una manera X. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de obesidad y embarazo, en el cual he escuchado clases en las cuales las clases de obesidad y embarazo son las típicas, ¿no? Obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Ahora, no la mandan a estudiar, no le dan omega, no le miden vitamina D. Y a mí me dieron una opinión y yo les dije, empecemos de nuevo con la clase, porque no estamos, el enfoque ya está mal. Y ahí fue, y sí, la verdad que tendríamos que empezar a hacer un enfoque que sea un poco distinto. Bueno, para mí eso ya fue la respuesta que esperaba. Exacto, claro. Porque empezaron a cuestionar que en realidad muchas de las cosas de las bibliografías que les envío, que están en las páginas de medicina, no están encontradas por un bichiquen. Están publicadas. Ellos empiezan a leer eso y empiezan a ver que hay otras realidades que tal vez las tenían ocultas y las tenían enfrente a sus ojos. Porque creo que a todos nos corren el velo cuando empezamos a ver desde este lugar, ¿no?
Sí, y cuando vemos los fracasos también, porque hay rotundos fracasos. Podés pensar desde el área de la obesidad, desde el área de la diabetes, yo también desde el área de la aterosclerosis, desde el área del hipotiroidismo que tantas veces vemos, pero pucha, lo único que queda para el hipotiroidismo es la T4 porque el Hashimoto, bien gracias, siguió su camino. Bueno, todo esto que nos avala muchos logros que hemos tenido gracias a que le ponemos el foco en la bioquímica y por supuesto en la alimentación y por supuesto en Bueno, el intestino. totalmente. Escuchá, la preeclampsia, que es la enfermedad que más muertes maternas trae en el mundo, la de mayor mortalidad, en la cual me he dedicado también años a estudiar y a hacer publicaciones. Cada vez se sabe más del origen, ni hablar del origen a nivel de antioxidantes, que ya se viene hablando hace un montón, de las teorías de la oxidación y antioxidación, de las teorías prostaglandinas, leucotrienos, por eso se le da aspirineta a las embarazadas, ¿sí? Pero nos Pero no olvidamos del omega 3. omega. Pero no omega 3. Aclaremos, aclaremos. La aspirina es una droga sacada de una planta que tiene un efecto anticoagulante y antiinflamatorio, ambos dos. Pero es una droga que tiene a su vez sus Exacto. efectos adversos. Lo que sería fantástico es que si acudimos a la omega 3 en dosis óptimas, primero tiene ese efecto antiinflamatorio, tiene un efecto Claro. anticoagulante y encima tiene un montón de efectos más que a la embarazada le viene de oro porque forma el cerebrito del bebé y la mantiene en todo un área que es muy inflamatoria, porque el embarazo tiene su cosita Sí, con los cambios hormonales. Y tú, sí. bueno, tenemos que hablar montones de esas cosas, hormonas y embarazo, pero sí, el omega 3 le es indispensable para su aparato cardiovascular y para el cerebrito del bebé. Y Y bueno, ¿y también qué para hacen la con el parte, omega 3? para todo lo que es la microbiota también y la interacción que hay entre la microbiota, que hoy se sabe, entre la microbiota y las enfermedades que se producen a partir de las alteraciones de la microbiota dentro del embarazo, que cada vez son más. Y sabemos que el omega 3 también interviene sobre esa microbiota, modulándola. Ni hablar de todo lo que es lo que vos decías del cerebro del bebé, el neurodesarrollo y la importancia que tiene para los primeros 2 años de vida de ese bebito, ¿sí? Porque lo que vemos Exactamente. también es que las fórmulas que son suplementadas en las leches maternizadas que uno puede adquirir en una farmacia, tienen omega, tienen lo que se llama las siglas DHA y EPA, pero se olvidan de suplementarlo durante el embarazo. Es como que hay un Hay pozo en el realmente, cual sí, sí, nada. sí, hay una especie de esquizofrenia en eso. Acá estaban Sí. preguntando cuál es el omega mejor. Siempre tienen que mirar las etiquetas, porque de Estados Unidos vienen y de Europa también muchas marcas buenas, y lo que tienen que hacer es ver qué dosis por cápsula tiene de DHA. La sigla es esa, y esa es la molécula que nos termina metabolizando más en mayor proporción el pescado y es el que hace crecer neuronas y conexiones neuronales. Tanto en un bebé que lo está formando y lo va a seguir formando mínimo hasta los 2 años de vida en tamaño, su cerebrito, y luego a lo largo de toda la vida se van a reproducir. Ujú. Entonces necesitamos todos, este elemento nada más, pero imagínense que cuando estudiamos bioquímica abarcamos lo que hasta ahora sabemos, porque yo creo que igual estamos en pañales, aunque sea bastante Sí, complicadito, creo que estamos en pañales, de verdad. Y Majo, bueno, por eso te digo que a vos, como tocoginecóloga de base, porque siempre hay que usar esas bases, ¿no? Yo jamás me exacto. acerqué a un parto, no tenía esa vocación, podría decir, pero sí estuve en terapia intensiva, se ve que iba para ese Bueno, lado mi vocación. Pero de partos nada. Entonces, creo que esa base es muy importante para que tú luego desarrolles, como siempre decimos que sos más jovencita que yo, cuando yo vea los rabanitos crecer desde abajo, vos vas a hacer crecer en el área tan importante, ¿eh? Pero que es tan importante, imagínate que si tú comienzas todo esto desde el embarazo, ya no solo generás nuevos bebés, sino que las madres van a estar en sí. otras óptimas condiciones para nutrir, educar y producir otra cosa con esos cuerpitos. ¿Eh? Que Bueno, la a ver, naturaleza te lo entrega sanito y nosotros lo enfermamos, ¿eh? Que es así. bueno, también se sabe que todo lo que es la microbiota, o sea, las bacterias que tenemos en el intestino pasan a la leche materna. Y vos decís, ¿y cómo pasa la leche materna? Y hoy también se sabe que esas bacterias
también llegan a la placenta, también llegan al feto. Y antes se pensaba que el ambiente intrauterino era un ambiente estéril, donde no había gérmenes, donde no había bacterias. Hoy se sabe que son indispensables para que todo ese proceso de gestación se lleve a cabo de manera equilibrada, porque son protectoras. Pero cuando hay microbiota inflamatoria dentro de la panza de la mamá, va a haber inflamación en ese bebé y ahí va a haber parto prematuro, va a haber rotura prematura de membranas, va a haber preeclampsia, porque se ha identificado microbiota patológica en preeclampsia, y así en todas las enfermedades, casi todas las enfermedades obstétricas que uno puede identificar. Es increíble Entonces, porque si tú me hablas desde la microbiota, si nosotros nos tratamos bien a nuestro cuerpo, con la alimentación, con la sí, sedación desde nuestro cerebro, con la buena digestión, la microbiota nos va a jugar a favor, no en contra. totalmente, totalmente. Es como Y que, aparte, es como que enseñar a comer a la embarazada, no se le enseña a es comer. fundamental. No No. hay, no hay, o sea, es derivar al nutricionista. Bueno, aprendamos. Está bien, entiendo que la consulta médica y el tiempo y lo que sea y el hospital, pero podemos hacer pequeñas intervenciones, solamente con decirle, compra huevo. Nada más, ¿no? Sí, eso Nada más, todavía, o sea, cuántos todavía vienen al consultorio diciendo, pero no me va a hacer mal al colesterol. Y yo les digo, por favor, mira mi video del colesterol es bueno, porque le tenemos miedo en YouTube, sí, para que sí, yo no sí. tenga 40 minutos de dar clase con eso, porque ya está ahí por Ya suerte está obsoleto, grabado. ya está, sí, Exacto. Bueno, acá preguntan muchas cosas que están como para clase, chicos, porque dice, sí. porque el omega se oxida, sí, por supuesto que se oxida, el omega 6 también se oxida, pero por eso las clases y los niveles de conocimiento de antioxidación son muy importantes. Estamos aquí hablando de las carencias enormes que tiene la medicina Sí. convencional y estas cosas que no tienen ningún sentido, como es que le demos al bebé recién nacido una leche maternizada enriquecida con omega 3, pero no se lo damos a la embarazada. Y hay un desconocimiento gigantesco al respecto, o más bien una ceguera, ¿no? Porque ni siquiera se lo preguntan. No, Y no, esto yo para creo que ti, no. tenés Pero mucho trabajo, Majo, tenés mucho trabajo. termina siendo repetitivo, porque bueno, por ejemplo, también hay, acá hay alguien que habla de los probióticos. Pero antes de dar probióticos, tenemos tanto por hacer, porque si tenemos un intestino que está permeable y que pasan las bacterias y le doy probióticos, en realidad estoy perpetuando el cuadro. Sí, por Entonces, supuesto, no está antes indicado. de dar probióticos, hay que hacer un montón de cosas antes, ¿sí? Me parece que tiene que ver con, ahí sí también un conocimiento, no solamente de la bioquímica, sino de, bueno, ¿qué estuvo primero? Si el huevo o la gallina. Trato primero el estrés, cierro primero el intestino, ¿no? Todo ese No, circulito que nosotros vamos pudiendo entender y y ahí comprender. Y ahí es en donde está el arte del médico, pero que entiende todos estos procesos. Y sorry, pero hubo que pelarse las pestañas estudiándolo. No, no podemos pretender que esto, como no se recibió de médico en 2 días, tampoco esto se va a practicar. Ah, porque yo hago ortomolecular y aparece con un protocolo prefabricado de una marca de 2 cositas. No. No, 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 no. Por eso también cuando uno ve la evaluación de un paciente se da cuenta si el médico sabía de bioquímica o no tenía idea. ¿Está bien? Bueno, me Sí, sí, sí. atribuyo un poquito decir esto porque hace ya varios años que doy clase al respecto. Acá pasen preguntas como muy Muy desorganizadas, entonces puntuales, no podemos sí. contestarlas. Claro, dice, sí, se hablan de autismo. Bueno, sí, hemos hablado con una fonoaudióloga integrativa que está subido al YouTube, al canal de YouTube sobre estos temas de Pero autismo. mira, No podemos, sí, decime. siguiendo un poquito con lo que hemos hablado antes de medicina del estrés, psiconeuroinmunoendocrinología, uno de los grandes males, por lo menos de los que llegan al consultorio y que veo con cada vez más frecuencia, no solamente en mujeres, sino también en hombres, es el tema de la candidiasis, que está terriblemente asociada con el estrés, y el estrés hoy día nos está atravesando a todos. Estamos en una situación de encierro, de pandemia, recién ahora saliendo, readaptándonos, otra vez mal alimentados, sin ejercicio, sin sol, bueno, poco movimiento. Sabemos que la candidiasis intestinal es algo que realmente está afectando.
¿Qué opinás vos de esto y cuál es cómo te llegan? ¿Te están llegando muchos pacientes? ¿Lo ves asociado con otros cuadros, con otras dolencias? Por supuesto que sí. Hoy mismo, por ejemplo, una persona que se dedicaba a arreglar aires acondicionados y que estaba corriendo todo el día y se había olvidado prácticamente de su salud, porque, viste, había que levantar. El año 2020 fue tremendo para todos, el reinventarse y todo lo que vivimos. Y esta persona tenía asociado el insomnio, la apnea del sueño, ya tenía una disbiosis muy importante con compulsión por los hidratos de carbono, la distensión abdominal, atrofia muscular, solo 45 años, aclaro, y ginecomastia cuando lo revisé, que ahí tuve que darle la mala noticia, dije, lo siento, pero acá lo que estamos teniendo a tus 45 Mm, años es un cambio de las hormonas sí, masculinas a femeninas, lo cual no es que tengas una baja de libido porque estés viejo, no, tenés una baja de libido, por un lado por estrés y por otro lado porque esta obesidad te llevó a transformar esa mm, testosterona que en seguramente había estrógeno. bajado, Mm, seguramente porque estaba a predominio del cortisol, dormía no más de 4 horas por día. Todo es un convito y por supuesto que no sé si tiene disbiosis a predominio de cándida, lo vi hoy, pero que tiene una disbiosis machaza, no te quepa duda. ¿Mm? Él mismo me mm, decía, lo que más me molesta es cómo se me hincha el abdomen, obvio. ¿Eh? O sea, alguien que estaba durmiendo sí, 4 horas por día, desde ya, y nosotros lo sabemos por bioquímica, el cortisol sube, la serotonina baja y no me queda otra que, él me decía textuales palabras, para mí no es comida si no tiene hidratos. claro, No puedo. ¿Está? claro, Entonces tenía, y bueno, y lo pedía como socorro, porque sí, la secuencia lo llevó año y medio, casi 2 años, a esta situación. Entonces, claro que lo vemos. Y las mujeres con cándida vaginal que sí, sí, no sí, se recuperan y que lo único que encuentran por allí es el famoso antibiótico y antifúngico con ciclos y ciclos y ciclos constantes. Así que, bueno, por exacto. supuesto que ahí tenemos mucho por hacer, pero yo invito a que se profundice en toda esa bioquímica para poder ir más al grano, más a la profundidad de estos cambios. Y decime una cosa, ¿tendrías algún caso así como lo acabo de contar yo, que recién lo vi hoy, a algún caso clínico que quieras contar? Nos quedan apenas unos 7 minutitos, Majo. Bueno, Cándida estoy recibiendo varias pacientes y tanto hombres como mujeres. La semana pasada tuve a un paciente varón que hace 5 meses que venía luchando con una Cándida. Era un paciente que ya lo venías viendo vos de hacía años, muy entrenado, paciente de 68 años, muy flaco, pero que entrenaba muchísimo y que estaba totalmente fatigado, cansado, que no había forma de levantar, que todo le caía mal y pido anticuerpos anticándidas y le dan altísimos. Y al darle altísimos tuvimos que empezar a hacer una dieta de eliminación pero eliminar que quedó comiendo 4 o 5 cosas, que era lo único que toleraba, Decí hasta qué que cosas, decí qué comía, cosas. comía huevo, palta, pescado, frutos secos hasta ahí y nada más. Claro. En Por ese eso, momento, huevo, después pescado, de sí. algunos frutos rojos y nada más. En ese No. momento que él, un paciente muy cumplidor, la verdad que seguía al pie de la letra todo, la verdad se bancó todos los bajones que sentía porque se sentía muy mal realmente, hasta que vino y me dijo, ya está, ahora me siento bien, tomó el antifúngico, pero primero hay que sabemos que para la cándida lo que hay que hacer es sacar todos los hidratos y dejar con muy poca alimentación. Y con el Sí. antifúngico la verdad que levantó enseguida y hoy dijo, la verdad, hoy puedo decir que me siento bien. Pero lleva mucho tiempo. Hay que darle tiempo al cambio, porque estamos haciendo cambio de celular. Estamos haciendo Y no cambios a solo nivel eso, bioquímico. nosotros le pedimos un tiempo de cambio al paciente porque obviamente trae toda su vida de esta manufactura de Exacto. enfermedad, no es de un día para el otro. Y si estamos acostumbrados a ver que la pastillita en media hora me saque el síntoma, no es el camino. Ejemplo, omeprazol, clonazepam. Las únicas pastillitas que yo sí respeto y no quiero sacar nunca así, te diría que es muy difícil que las saques, son los antihipertensivos. Esas Sí, las tengo ahí. ¿Eh? igualmente,
en realidad está protegiendo el cerebro, tampoco está haciendo tanto mal, o sea, en realidad podríamos decir que son de los menos malos de todo lo que tenemos. No, sí, que son Ujú. necesarios ante la Sí, sorpresa, pero sí, igualmente en la medida en que el paciente es... Ah, y eso también quiero hacer hincapié, antes de que si quieres contar otro caso. Lo más importante es saber que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Por eso ahora a mí me encanta que la gente pida turno contigo o pida turno con Paulita, que también es muy buena y que ya saben que hay un equipo que va a estar trabajando en relación a cómo se enseña, que no ujú, van a estar recibiendo un protocolo, no es así, ¿sí? Sino que estamos realmente profundizando en su bioquímica y que vamos a llegar a hacer algo para él, o para ella, no para el montón. Eso sí, sin duda. Hay comunes denominadores, por supuesto. Alimentación low carb es un común denominador. Omega 3 el a omega. distintas dosis es un común denominador. Y te diría, con algunas Exactamente. variables, la vitamina C también es un común denominador. Claro que cuando tengo una gastritis tremenda, voy a ir con mucho cuidado porque es un ácido y quizá voy a dar unas gotas de limón hasta que vea que yo trate esa Ah, gastritis. exactamente. Recién preguntaban por el Helicobacter. Por supuesto, hay muchas tendencias a tratar incluso el Helicobacter con agua de mar pura, porque tenés que Ujú. alcalinizarle el medio para que el Helicobacter no pueda vivir, que vive en un medio ácido normal de nuestra mucosa gástrica. Y por supuesto que además tengo que tratar toda la hiperproducción de ácido clorhídrico desde el cerebro. Bueno, mira, Restén estaba, para no olvidarme, de agregar a nuestra planilla de bioquímica el anticuerpo anticándida, que es muy importante, y el 3-indol acético, que no se nos olvide en toda esta cantidad de pacientes. Claro, Para así poder información, medir, exacto, poder medir en todo, en la orina, metabolitos de las bacterias que tenemos en el intestino, es un test muy rápido y muy bueno, que la verdad que ayuda mucho a que el paciente también pueda ir viendo cómo va su tratamiento y cómo va siguiendo el plan alimentario. Y lo que ¿y qué veo es estamos que muchas haciendo? veces, sí, Hacemos un diagnóstico exacto con eso, ¿eh? exacto. Hacemos un diagnóstico exacto. Exacto. Y otra cosa que veo es que muchas veces está bien la alimentación, está bien el tratamiento y no mejoran, y bueno, pero hay que parar la cabeza, porque la cabeza Claro. sigue generando pensamientos que es lo mismo que si estuviésemos teniendo una agresión externa. Termina siendo un factor de estrés muy importante, nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, ahí es donde empezamos con las medicinas vibracionales, porque ya agoté todo lo demás, entonces es lo que queda, ¿sí? Pero uno Ahí tiene viene que la ir también. integración. La Exacto. integración, ahí viene la integración, en donde yo le doy las moléculas y la materia para que luego pase a lo energético. Y también eso energético, ¿con quién se va a ayudar? Porque quiero terminar con esto. Nosotros somos los mensajeros, el mensaje es lo importante, y así que puedes dado por ti o por otros médicos que hagan las cosas bien. Y por supuesto, el protagonista es el paciente, así que ¿quién se va a curar? ¿Quién va a ser su propio médico? El paciente, háganse Exactamente, cargo de eso. Me tengo yo también que hacer cargo de ello. ¿Eh? Y exacto, nosotros es como muy mensajeros somos importante. guías, y nada más que guías. Exactamente. Entonces sí, piensen por ustedes mismos, piensen en todo por ustedes mismos y desconfíen, no le crean a nadie, vayan a ver en su intuición y en su acercarse a distintos conocimientos para decir, esto me parece que sí. ¿No tienes varios pacientes que a mí me están viniendo, que me dicen busqué y busqué y busqué y muchas veces tuvo que equivocarse, porque esto es Y los así? pacientes que llegan a nuestro consultorio son pacientes que tienen un largo camino recorrido. Sí. Ujú. Llegan ya cuando vienen con la toalla, ya que quieren tirar la toalla porque ya no saben qué hacer. Y encontrás que decís, bueno, ¿por dónde? Ahí sí hay que empezar, ¿por dónde empiezo? Obvio que Así sabemos que por es. el sueño y todo, pero empezás a ver y la lista de medicamentos, el otro día llegó también una paciente que tenía una cirugía bariátrica, estaba con liraglutida, estaba con un montón de fármacos para diabetes, pero la bariátrica ya era para curación de su diabetes, tenía antihipertensivos, tomaba 2 medicaciones para dormir, no dormía, le estaban por agregar otro antidepresivo, bueno, eran más de 10 medicaciones que tenía.
Por supuesto, su hueso no había sido cuidado, a pesar de que estaba en la perimenopausia, ya estaba con una osteopenia, eso también tiene que ver con la ginecología, cómo cuidamos a esa paciente, cuándo empezamos a mirarle el hueso, empezamos cuando ya está menopausia, bueno, menopáusico tenemos que empezar desde antes. No, más vale que de antes porque llegás tarde, Majo, llegás tarde. Exactamente, llegás con una Mm. masa ósea que ya no te alcanza para lo que queda de expectativa de vida después que tiene que tiene su fecha de última menstruación y su menopausia. Entonces hay que empezar antes. Yo veo que las densitometrías se piden después de la menopausia, hay que empezar antes. Y no solo eso, Bueno, la densitometría, yo a veces ni me fijo porque me tengo que fijar muchísimo más rápido en el beta cross labs. Y acuérdense que el exacto, beta cross labs es cuando vos ves en sangre cómo se está deshilachando el colágeno del decir, hueso. Y eso es ya, exacto. ya. Se cayó el 17 beta estradiol y se desbloqueó el osteoclasto y se te está comiendo el hueso. Y yo solo tengo que frenar ahora. No voy a esperar a la densitometría que me la van a pedir dentro de 2 años. Yo llegué tarde. Exacto. No, y si no hay que pedirla antes, como para tener de base y saber cómo va ese paciente también. Entonces sabemos que la densitometría es lenta y que todo lo que sea bioquímico a nivel de laboratorio es rápido. Entonces tenemos los dos para jugar entre el beta cross labs, fosfatasa alcalina, bueno, calcio y magnesio, la verdad que no, tener una buena vitamina D alta, agregar la vitamina K, bueno. Ahí están hablando también de que tienen osteopenia. Bueno, la osteopenia ya hay que trabajarla antes de que llegue a osteoporosis. También preguntaban ¿Cuántas sobre veces la terapia de... osteopenia se relaciona con una mala alimentación de hace muchos años atrás, con los Sí, famosos regímenes y los temas de buscar bajos pesos en la juventud, sin llegar a ser anoréxicas, pero también los tienen, y por supuesto las medicaciones, como por ejemplo los corticoides. Eso es corticoides, mortal, heparina, que se usa en así el es. embarazo. La heparina causa osteopenia y hay que pedir densitometría previo o posterior a lo que es ¿cómo se llama? El embarazo. Fracturas patológicas durante el embarazo o en el puerperio, producto de vitamina D ausente. He visto colega También. endocrinóloga, ella se fracturó en el puerperio, en la lactancia, con vitamina D, nada, casi indetectable. Entonces, estamos hablando que tenemos que ir a enseñar, me parece que a nuestros propios colegas también, ¿no? Pero me parece que Ninguna duda. nuestra Misión, función es un nuestra poco, y nuestra misión. misión es esa, ¿no? Por Poder eso, por eso yo esto aportar lo a hago hace todos. más de 10 años. Mi intención es que vengan muchos médicos, pero a trabajar bien en esta área. Es Exacto. decir, sabemos perfectamente que la consulta no va a ser de 15 minutos porque no da para 15 minutos, No, tiene que ser de hora, hora y cuarto, depende del entrenamiento del médico. También sí, tiene una gran ventaja, son patologías crónicas, nos da tiempo para pensarlo al paciente, nos dan tiempo para estudiarlo en algún área que estemos un poco flojos y que tengamos que entrenarnos, o sea que tiempo hay, pero tenemos que sacar toda la información. Hoy, por ejemplo, ese paciente que conté que arreglaba los aires acondicionados y desde la disbiosis, la sí. ginecomastia, el insomnio pertinaz que tenía, bueno, y todo, le digo, bueno, pero él me decía, no quiero sobrecargarla de información, y yo sabes lo que le contesté, que a mí me gusta hacer esos chistes. Mira, le dije, a mí me interesa hasta cuando te peleas con tu suegra. Y se Claro, reía. Pero porque me interesa todo, porque todo me va a afectar a esa persona en su clínica. Después ya veremos quién se encarga de ayudarlo a sacarse los otros problemas, pero yo tengo que saber, porque si no se me totalmente. cuelan, no tengo higiene del sueño tampoco, necesito higiene del sueño. Muchas veces mando a una señora para decir, bueno, mira, tengo que trabajar con tus neurotransmisores. No puedo tener ruido en el cuarto, luces que se prenden y se apagan, patadas, no puedo. Así que, por favor, intentemos, aunque sea durante el tratamiento, dormir en otro lado, porque hace Sí. falta eso. Y son todos Hoy le cambios que dije, ayudamos a sí, guiar. a una Si no, paciente no eso tenemos también. resultados óptimos. Claro, estoy tratando una pareja también en la cual el marido está con apneas de sueños y le cuesta mucho dormir a la mujer, porque está también haciendo un tratamiento del sueño. Los dos venían de otro médico también,
estamos haciendo un gran cambio y ya en 2 meses la mujer está durmiendo, pero me dice, me despiertan los ronquidos de mi marido. Le dije, te llevas un colchón al escritorio. Y me dice, ¿cómo voy a Higiene del dormir en el sueño. piso? Sí, No, anda a vas a dormir al dormir. piso, le dije. Para empezar Anda vas a a dormir. dormir. Claro, Porque la otra es que estás exactamente. en la cama, pero no dormís. O sea que eso Entonces es yo lo por más más que te importante. suba, te suba, te suba lo que te estoy dando para dormir, si vos tenés al lado a tu marido o un gato, a veces son los animales, la gente no se da cuenta, pero duerme con el perro, duerme con el gato, duermo mal. Y el gato lo tienen acá, puesto de Sí. collar. Entonces, primero me parece que tenemos que ir también a interrogar esas cosas que parecen simples, que parecen tontas de preguntar, pero son No. fundamentales. Eso Es son así. epigenética. Eso es epigenética. Así que esto para más adelante. Pero bueno, ya te voy dejando, Majo. Gracias por tu Sí, sí, tiempo. ya Tenemos hemos muchísimas hablado un cosas que hacer. montón. Pero a mí me parece que dejamos un buen mensaje. Acá no hay protocolos, hay muchísima individualidad bioquímica y por supuesto también de la experiencia de vida del paciente y vamos a llegar al grano con un montón de cosas. Lo importante es el Totalmente, mensaje, no el mensajero. Así que, y totalmente. a los médicos, por favor, que se acerquen a esta medicina, que la estudien más a fondo, que la medicina ortomolecular para mí es la base de lo funcional y más adelante de lo integrativo. Y bueno, Totalmente. les va a cambiar la vida. Yo creo que cambia la vida del médico también esto, ¿eh? Sí, por supuesto. Este, Ahí están preguntando por tus cursos, así que pueden escribir tranquilamente por el Instagram de la doctora o consultarme y yo les paso los contactos a cualquiera de las dos. Les vamos pasando todos los también en cursos. ¿Eh? los cursos están en la página www.ortomolecular.com.ar, Perfecto. ortomolecular sin H, van a encontrarlos allí. Bueno, Majo, a seguir trabajando y a descansar también. Bueno, y gracias a Muchísimas toda la gracias audiencia también. por tu Gracias, tiempo. Ale. Nos Chao, vemos. hasta Bye, bye. luego.